Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 27, vamos a hablar de cómo eliminar la incertidumbre cuando salimos ahí fuera a capturar el universo. ¿Cuántas noches has perdido porque las estrellas te han salido movidas o porque el centro galáctico estaba oculto tras una montaña? La fotografía nocturna no perdona los errores de cálculo y a las 2 de la madrugada, con frío y a oscuras, hacer matemáticas mentales es la receta perfecta para la frustración. Por eso hoy quiero presentaros una herramienta que va a cambiar vuestro flujo de trabajo, Dark Knight Photo Planner. Vamos a desglosar cómo esta aplicación se encarga de los cálculos complejos, desde la regla NPF para estrellas puntuales hasta la planificación de star trails y la distancia hiperfocal, para que tú solo tengas que preocuparte de la composición y de la magia. Tienes todos los detalles de estas funciones y el enlace de descarga en mi página web, en jorgelazaro.es/podcast. Es hora de dejar de adivinar y empezar a planificar con precisión quirúrgica. Nos vemos a contraluz. Bueno, imaginemos la siguiente escena. Son las 2 de la madrugada. Uf, ya me da frío solo de pensarlo. Sí, hace un frío helador en medio de la montaña. Y la oscuridad es absoluta. El silencio es total. El escenario típico. Eso es. Al levantar la vista, el cielo es un espectáculo increíble. Un manto de estrellas impresionante que cruza de lado a lado. Que es la razón exacta por la que cualquiera decide cargar con una mochila pesada y pasar la noche en vela. Exacto. Es el momento perfecto. Pero en lugar de estar disfrutando de ese instante y componiendo la imagen perfecta, la realidad sobre el terreno suele ser muy distinta. Totalmente distinta. De repente hay que empezar a luchar mentalmente con complejos cálculos matemáticos. Un tostón, vamos. Multiplicar tiempos de exposición, ajustar los milímetros de la lente según el tamaño del sensor, intentar recordar fórmulas de distancia hiperfocal. Es una carga cognitiva que corta de raíz cualquier inspiración artística. Claro, el problema de base es que esa fricción técnica, en mitad de la noche, actúa como un muro. Sí. En lugar de permitir que la mente se enfoque en ser creativa, obliga a quien está detrás de la cámara a convertirse en una calculadora humana. Y con los dedos congelados. Tal cual. Y todo esto ocurre bajo muchísima presión, porque la mecánica celeste no se detiene. La luz cambia, el centro galáctico se mueve, y esa ventana perfecta para capturar las estrellas dura apenas unos minutos. Es de locos. Cuando el equipo y las matemáticas exijan toda la atención, la composición del paisaje pasa irremediablemente a un segundo plano. Y por eso mismo, la misión de nuestra exploración de hoy es examinar una herramienta que promete eliminar de un plumazo todo ese sufrimiento logístico. Me parece un tema apasionante. Vale, pues vamos a desgranar esto. Hoy analizamos a fondo una aplicación llamada Dark Knight Photo Planner. Sí, es una creación exclusiva para Android desarrollada por Jorge Lázaro. Vamos a ver cómo esta pieza de software pretende absorber toda esa incertidumbre matemática para devolverle la libertad creativa y la magia a la fotografía nocturna. Es un caso de estudio fascinante sobre cómo la tecnología, cuando se diseña con una empatía real hacia el usuario final, puede actuar como un puente. Un puente invisible. Eso es, un puente que conecta la visión artística con la implacable y a menudo abrumadora mecánica del universo. Porque, a ver, las estrellas no van a pausar su trayectoria para que alguien termine de calcular su tiempo de exposición. Ni de broma. Empecemos por el origen de todo esto que resulta revelador. Jorge Lázaro no es un ingeniero de software de una gran corporación tecnológica en Silicon Valley. No, que va. Es un apasionado fotógrafo nocturno de campo y desarrolló esta herramienta de forma totalmente independiente a partir de una frustración personal muy concreta. Las famosas aplicaciones gigantes. Exacto. Resulta que las herramientas que ya dominaban el mercado requerían navegar por menús interminables y dar demasiados pasos solo para obtener información básica antes de salir de casa. Lo fascinante aquí es cómo supo diagnosticar el verdadero cuello de botella de este proceso. Cuéntame. En la fotografía nocturna, la planificación previa representa, sin exagerar, el 80% del éxito. Madre mía, el 80%. Sí. El 20% restante consiste en llegar al sitio, ejecutar el plan y, cruzar los dedos para que las nubes no arruinen la noche. Que esa es otra.
Claro. Pues para resolver ese 80%, esta aplicación cruza millones de datos en cuestión de milisegundos. ¿Qué tipo de datos? Analiza la geometría del sensor de la cámara, calcula la declinación estelar exacta y la cruza con las coordenadas GPS del dispositivo. Y lo hace de forma completamente transparente. Pero a ver, si hoy en día existen decenas de aplicaciones de predicción meteorológica o astronómica, ¿por qué es tan crítico que una herramienta así tenga un diseño tan específico? ¿Por dónde se usa? Claro, hay un detalle técnico en su arquitectura que parece la respuesta a esa pregunta. Su funcionamiento totalmente local. O sea, offline. Exacto, offline. Si la sesión fotográfica es en el desierto de Atacama o, no sé, en los remotos fiordos noruegos, lugares donde la cobertura móvil es una auténtica utopía, la aplicación sigue operando al 100%. Esa es una decisión de diseño fundamental. Hablamos de una herramienta concebida para el trabajo de campo extremo, no de una aplicación de escritorio para consultar desde el sofá de casa. Desde luego, calcular posiciones celestes sin acceso a servidores externos implica que el software debe utilizar el hardware local del dispositivo para procesar toda la trigonometría esférica en tiempo real. Tiene muchísimo mérito técnico. Muchísimo. Además, esto conlleva una ventaja enorme en términos de privacidad. Exactamente. Al no depender de la nube, la aplicación no recopila correos electrónicos, no exige crear cuentas de usuario y los datos de geolocalización nunca salen del teléfono móvil. Es un entorno cerrado y seguro. Entrando ya un poco en materia operativa, la primera gran función que salta a la vista es el planificador de sesiones. Que es una maravilla visual. Lo es. Su objetivo es responder a la pregunta más básica de todas. ¿Merece la pena salir de casa este fin de semana? La pregunta del millón. Para ello utiliza un código de colores en su calendario que resulta increíblemente intuitivo. Al fijar una ubicación en el mapa, el calendario mensual muestra pequeños puntos bajo los días. Los famosos puntos de colores. Sí, un punto rojo indica oscuridad total. Astronómicamente hablando, esto significa que el Sol ha caído por debajo de los -18 grados bajo el horizonte y además la Luna no está visible. Ese punto de los -18 grados es lo que se conoce en astrofísica como el fin del crepúsculo astronómico. Que suena a película de ciencia ficción. Un poco sí, pero básicamente es el momento exacto en el que el último rastro de luz solar dispersa en la atmósfera superior desaparece por completo. Dejando un cielo verdaderamente negro. Eso es, que es el lienzo en blanco absolutamente necesario para capturar el cosmos en condiciones. Pero la aplicación añade una segunda capa de información. Junto al punto rojo puede aparecer un punto verde. Y ese es el que todo el mundo busca. Claro, ese punto verde confirma que, durante esa ventana específica de oscuridad total, el centro galáctico de la Vía Láctea será visible en el cielo. Es que de un solo vistazo ya se pueden descartar 3/4 partes del mes y centrar la planificación en las fechas viables. Es súper eficiente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque saber que la Vía Láctea está teóricamente en el cielo a menudo no es suficiente. Para nada. La aplicación cuenta con una herramienta estrella, el deslizador de altitud mínima del centro galáctico. Esto es vital. Pensemos en lo siguiente. Si el núcleo galáctico está a 0 grados, es decir, justo rasando el horizonte, lo más probable es que quede completamente oculto. Por supuesto. Puede ser por la bruma térmica, por la contaminación lumínica de una ciudad lejana o simplemente porque hay una montaña gigante delante. Pasa muchísimo. Pues este deslizador permite introducir un filtro estricto. Se le puede indicar a la app que solo muestre el punto verde si el centro galáctico va a superar, por ejemplo, los 15 grados de elevación. Esa función de filtrado por altitud tiene una precisión casi quirúrgica y marca una diferencia abismal en la logística. Ahorra muchísimos disgustos. Totalmente. Al aplicar ese filtro de 15 grados, el calendario se actualiza en tiempo real y borra los puntos verdes de los días que no cumplen el criterio. Es brutal. Así se evitan horas de conducción y de espera pasando un frío terrible para acabar descubriendo que el objetivo fotográfico está sumergido en una capa de contaminación lumínica naranja que no hay quien la quite. Es un claro ejemplo de cómo la herramienta entiende las variables físicas del entorno, y no solo la teoría astronómica pura sobre el papel. Eso es lo que la hace especial. Además de ese calendario, al seleccionar un día concreto se despliega una línea de tiempo muy detallada. Es una gráfica de 24 horas que cruza la curva del Sol, la curva de la Luna y la trayectoria del centro galáctico. Todo supervisual.
Ver exactamente en qué minuto se cruzan esas líneas con el horizonte visual elimina cualquier necesidad de adivinar cuándo empieza realmente la noche útil. Efectivamente. Y una vez que la planificación en casa ha terminado y uno se traslada al terreno, ahí es donde surgen los problemas de ejecución. La cruda realidad del campo. El trípode está montado, el encuadre está listo, en la más absoluta oscuridad, y llega el momento crítico de calcular la exposición perfecta. Que no es moco de pavo. No, no lo es. En la fotografía nocturna, conseguir la cantidad de luz adecuada suele requerir enfrentarse a la famosa ley de reciprocidad. Y enfrentarse a eso suele significar caer en el desesperante ciclo de ensayo y error. Una toma nocturna estándar puede requerir, no sé, 5, 6 o hasta 10 minutos de exposición. Una barbaridad de tiempo. Esperar todo ese tiempo, solo para que la pantalla de la cámara revele una foto completamente oscura O quemada. o quemada. Y tener que repetir el proceso variando los parámetros es una pérdida de tiempo monumental cuando la ventana de captura es tan limitada. Pues para solucionar esto, Dark Knight Photo Planner incorpora un sistema de cálculo de exposición equivalente mediante unos candados virtuales en su interfaz. ¿Cómo funciona exactamente eso? La técnica consiste en hacer una fotografía de prueba muy rápida. Se eleva la sensibilidad del sensor al máximo, digamos un ISO de 12800, y se dispara durante apenas 10 segundos. Vale, pero esa foto saldrá fatal. Esa imagen resultante estará llena de ruido digital y obviamente no servirá como foto final, pero su histograma confirmará si la cantidad de luz captada es la correcta para el paisaje en cuestión de segundos. Claro, es una foto de testeo súper rápida. Una vez confirmada esa luz, la aplicación hace la magia. Se introducen esos parámetros iniciales de la prueba en la calculadora y se bloquea la exposición deseada usando esos pequeños candados de la interfaz. ¿Eso es? A partir de ahí, se puede reducir el ISO en la aplicación hasta un nivel que ofrezca una imagen limpia y sin ruido, como ISO 800, por ejemplo. ¿Y el software hace el resto? De forma instantánea, el software calcula el tiempo exacto equivalente para mantener esa misma luminosidad de la prueba. Tal vez el resultado sean 3 minutos y 40 segundos. Cero conjeturas. Es una maravilla. Y para rematar, incluye un cronómetro integrado con avisos sonoros. Así se sabe el momento exacto en el que hay que cerrar el obturador sin tener que mirar el reloj constantemente. Si conectamos esto con el panorama general de la evolución de las cámaras digitales, hay otro cálculo que se ha vuelto un auténtico quebradero de cabeza últimamente y que esta aplicación resuelve de manera brillante. A ver, Hablamos del tiempo máximo de exposición antes de que las estrellas dejen de ser puntos estáticos. las famosas trazas. Exacto. Debido a la rotación de la Tierra, si el obturador permanece abierto demasiado tiempo, las estrellas empiezan a dejar un rastro, pequeñas rayas en el cielo en lugar de puntos nítidos. Que si no es lo que buscas, te arruina la foto. Totalmente. Y durante mucho tiempo, la industria fotográfica confió ciegamente en la regla de los 500. Pero siempre escuchamos que esa vieja regla de los 500 ya no sirve, que se ha quedado completamente obsoleta. Y es verdad. ¿Por qué falla ahora? ¿Y qué es exactamente esa alternativa que incluye la app? La famosa regla NPF. Bueno, vamos por partes. La regla de los 500 consistía básicamente en dividir 500 entre la distancia focal del objetivo. Un cálculo sencillo. Muy sencillo. Y funcionaba aceptablemente bien en la época de la película analógica o con los primeros sensores digitales de 10 o 12 megapíxeles. Cuando la tecnología era más limitada. Exacto. La resolución no era lo suficientemente fina como para notar un ligero movimiento estelar. Sin embargo, los sensores modernos actuales tienen 40, 50 o incluso 60 megapíxeles. Es una barbaridad de resolución. Sus fotodiodos individuales son tan minúsculos que registran el más mínimo desplazamiento de la luz en cuestión de segundos. El rastro estelar que antes pasaba totalmente desapercibido, hoy arruina la nitidez de la imagen ampliada. Claro, la densidad de píxeles lo cambia todo por completo. Exacto. Por eso la aplicación integra la regla NPF. ¿Que suena a fórmula matemática avanzada? Un poco sí. Estas siglas engloban variables mucho más precisas. La N es la apertura del diafragma. La P es el píxel pitch, o sea, el tamaño físico de cada píxel en el sensor. Y la F es la longitud focal. Madre mía, sacar todo eso de cabeza en la montaña es imposible. Imposible. Por eso la aplicación solicita el modelo exacto de cámara, sus megapíxeles y el objetivo utilizado para ejecutar esta ecuación compleja en segundo plano. El resultado es un cálculo preciso al milisegundo. ¡Qué barbaridad!
Donde la vieja regla recomendaba 20 segundos de exposición y fallaba, la regla NPF adaptada a un sensor de alta resolución advierte que no se deben superar los 12 segundos si se busca una nitidez impecable. Y hablando de lograr una nitidez extrema, hay otro pilar fundamental que arruina muchísimas sesiones nocturnas. El temido enfoque. El enfoque en la oscuridad. El objetivo en paisajismo suele ser que tanto el primer plano, ya sea una formación rocosa, un árbol o una cabaña abandonada, como el manto de estrellas del fondo, queden perfectamente enfocados a la vez. Que es un desafío óptico importante. Pues para lograr esa máxima profundidad de campo, la aplicación incluye una calculadora de distancia hiperfocal. Imprescindible. Se introducen los datos de la lente y el sistema dicta, por ejemplo, que hay que enfocar a exactamente 6 metros y 75 centímetros. Y en este punto resulta muy valioso el enfoque práctico de Jorge Lázaro como fotógrafo de campo real. Sí, porque la teoría está muy bien, pero... Pero en la práctica hay matices. Él aporta una regla de oro fundamental para interpretar ese dato matemático en la vida real. Redondear siempre hacia arriba. Siempre hacia arriba. Siempre. En mitad de la noche nadie tiene la precisión visual ni los instrumentos para clavar el anillo de enfoque a exactamente 6 metros con 75 centímetros. Es una ilusión. Ya, es imposible. Así que si la aplicación arroja esa cifra, la recomendación experta es enfocar a un objeto que esté claramente a 7 u 8 metros. ¿Y por qué es tan importante ese redondeo hacia arriba y no hacia abajo? Digo yo, ¿podría redondear a 6? ¿No? Podrías, pero por pura física óptica sería un desastre. A ver. Si el anillo de enfoque se queda corto y se enfoca por debajo de la distancia hiperfocal matemática, se pierde irremediablemente el enfoque al infinito. Adiós a las estrellas. Exacto. El resultado será un primer plano súper nítido, pero unas estrellas borrosas, lo cual arruina por completo el propósito de la astrofotografía. Claro. En cambio, al pasarnos un poco de la distancia hiperfocal redondeando hacia arriba, garantizamos que el infinito se mantenga perfecto. ¿Y qué pasa con el primer plano entonces? Quizás se pierdan unos centímetros de enfoque en el suelo justo debajo del trípode. Algo imperceptible. Pero la composición general y el cielo nocturno estarán totalmente a salvo. Es un consejo de campo invaluable, desde luego. Avanzando un poco por las herramientas, llegamos a una función que destaca por su increíble despliegue visual. El simulador. El simulador de trazas de estrellas, los famosos Star Trails. Esas fotos donde las estrellas giran. Exactamente. Cuando el objetivo de la noche no es congelar el firmamento, sino registrar la rotación de la Tierra capturando cómo las estrellas forman círculos concéntricos alrededor de la estrella polar, la planificación cambia por completo. Ya no son fotos rápidas. No. Y esta aplicación no se limita a dar números y ya está. Tiene un motor gráfico que dibuja en tiempo real el arco que formarán las estrellas sobre la pantalla del móvil. Este simulador permite abordar la sesión fotográfica desde dos enfoques distintos, lo cual es muy práctico. ¿Cuáles son? El primero es por tiempo disponible. Imagina que la noche avanza y solo quedan 2 horas antes de que comience a despuntar el alba. La aplicación dibuja exactamente qué longitud de arco estelar se conseguirá en esas 2 horas concretas. Súper útil para no quedarse a medias. Eso es. El segundo enfoque es puramente estético o por ángulo. Si la composición visual requiere que los arcos estelares formen un recorrido de exactamente 90 grados en el cielo, el simulador hace la ingeniería inversa. ¡Wow! Y calcula las horas y minutos exactos que la cámara debe permanecer disparando sin interrupción para lograr ese arco perfecto. Y claro, para que la cámara trabaje de forma autónoma durante todas esas horas, es imprescindible usar un intervalómetro. Otro cacharro más. Otro cacharro. Pero enfrentarse a la configuración de ese pequeño aparato electrónico en medio de la nada suele ser motivo de pánico. Un botón mal y pierdes la noche. Tal cual. ¿Qué valores poner para que la secuencia no falle? Pues la aplicación resuelve esto incluyendo un intervalómetro virtual. Reproduce de forma idéntica en la pantalla del móvil la típica pantalla LCD de estos mandos físicos externos. La de toda la vida. Sí, indicando los parámetros exactos a introducir sin margen de error. La estandarización de esos parámetros es un salvavidas literal. La pantalla virtual muestra claramente el valor delay. Que es el retraso inicial para evitar vibraciones al soltar el trípode. Exacto. Luego el valor long, que es el tiempo de exposición de cada toma, calculado previamente. El valor INTBL, que es el tiempo muerto entre foto y foto.
Y esto es crucial, ¿no? Muy crucial. Si te pasas, el sensor guarda la imagen pero deja huecos negros visibles en las trazas estelares y la foto sale a rayas discontinuas. Un desastre estético. Total. Y finalmente te da el count, que es el número total de disparos que tienes que programar. Solo hay que copiar esos datos al mando real y olvidarse. Chupado. Además, el simulador incluye alertas preventivas muy inteligentes. A ver, Por ejemplo, ojito con esto. Si se intenta planificar un Star Trail con un teleobjetivo, es decir, una focal demasiado larga, la aplicación lanza un aviso en rojo, interesante. si el intervalo entre fotos no es microscópico. Te salva la foto antes de hacerla. Exacto. Incluso añade un estimador de almacenamiento. Calcula cuántos gigabytes van a ocupar cientos de archivos RAW. Madre mía, eso es oro puro. Prevenir la catástrofe de llenar la tarjeta de memoria a las 4 de la mañana a mitad de la secuencia. Te quieres morir si te pasa eso. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si juntamos el planificador del calendario, el simulador de trazas visual, las calculadoras que evitan el ensayo y error con la exposición, y la famosísima regla NPF, Es un todo en uno. sí, Dark Knight Photo Planner se convierte esencialmente en una mochila digital indispensable, Me gusta ese término. Mochila digital. porque su propósito final no es hacer la foto, es absorber toda la carga matemática y logística del proceso. Al delegar esas ecuaciones tan pesadas a la tecnología, la mente por fin puede concentrarse en lo verdaderamente importante. El arte. Eso es, explorar el entorno, buscar el mejor encuadre, afinar la composición y básicamente recuperar el disfrute puro por el arte fotográfico bajo las estrellas. Ese es, sin duda, el mayor logro de su diseño. Y resulta muy interesante observar el modelo de distribución que ha elegido su creador para los usuarios de Android. Es un detalle no menor. Para nada. En una era dominada por las suscripciones mensuales abusivas para cualquier tipo de software, esta herramienta se ofrece en la Google Play Store mediante un pago único. ¿Un chollo? Literalmente menos de lo que cuesta un café con un croissant. Es que es un precio simbólico casi. Es un precio que refleja la filosofía detrás del proyecto. Una herramienta creada por un fotógrafo para la comunidad de fotógrafos. Sin afán de exprimir a nadie. Exacto. Esta accesibilidad subraya la intención de democratizar el conocimiento técnico avanzado sin levantar barreras financieras, asegurando que el máximo número de creativos pueda evitar viajes en balde, horas de sueño perdidas y fotografías irremediablemente desenfocadas. Totalmente. Quien coge una cámara para irse al monte de madrugada lo que menos quiere es perder dinero y tiempo. Exactamente. En definitiva, hoy hemos analizado cómo se puede transformar una necesidad sumamente técnica, un auténtico tostón, en una interfaz predictiva y súper empática. Una herramienta de campo con todas las letras. Una aplicación que respeta las duras realidades del trabajo exterior y utilizando un diseño de modo oscuro nativo pensado exclusivamente para no deslumbrar y proteger las pupilas dilatadas bajo las estrellas. Es una solución elegante para un problema muy complejo. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar. Una reflexión que se extiende mucho más allá de la fotografía nocturna en sí. A ver, Al observar cómo una iniciativa individual, nacida de la frustración, ha logrado simplificar un proceso tan técnico, cabe preguntarse cuántos otros campos creativos se encuentran hoy frenados por obstáculos logísticos similares. es una buena reflexión. Si más profesionales y artistas se adentraran en el desarrollo de sus propias herramientas digitales, creando software a medida para los problemas específicos de sus gremios, ¿Qué pasaría? es muy probable que presenciáramos una explosión de innovación sin precedentes, un escenario donde la tecnología alcanza por fin su máximo propósito, ¿Qué es volverse invisible? volverse completamente invisible para dejar todo el protagonismo a la imaginación humana. Me parece un cierre perfecto. Una herramienta invisible para un lienzo infinito. Y con esto cerramos nuestro análisis de Dark Knight Photo Planner. Espero que este episodio os haya servido para entender que la tecnología, cuando está bien aplicada, es la mejor aliada de nuestra creatividad. Ya no hay excusa para volver a casa con una circumpolar fallida o un primer plano desenfocado. Con herramientas que calculan la exposición equivalente o que te avisan de la altura exacta de la Vía Láctea sobre el horizonte, la técnica queda resuelta y el cielo nocturno se vuelve mucho más accesible para todos. Tenéis la guía completa de las funciones, el intervalo de disparo y los algoritmos de nitidez en el artículo de este episodio,
disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿eres de los que todavía usa la vieja regla de los 500 o te has pasado a la precisión del algoritmo NPF? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.